Muy buenos días a todos. Hoy es sábado 31 de octubre y como todos los sábados nos toca meditar en los devocionales del domingo también. En este caso consideramos pertinente comenzar con el libro de Segunda Crónicas y es por ello que vamos a meditar en el devocional que corresponde al domingo. Entonces leemos Segunda de Crónicas capítulo 1 versículos 1 al 17 y dice la palabra de Dios. Salomón, hijo de David, se afianzó en su reino. El Señor su Dios estaba con él y lo engrandeció sobremanera. Entonces Salomón habló a todo Israel, a los jefes de millares y de centenas, a los jueces y a todos los dirigentes de todo Israel, jefes de las casas paternas. Salomón y toda la congregación fue con él, y toda la congregación con él, fue al lugar alto que había en Gabaón, porque allí se encontraba el tabernáculo de reunión de Dios que Moisés, siervo del Señor, había hecho en el desierto. Aunque David había subido el arca de Dios desde Kiriat Jearim al lugar que le había preparado, porque le había erigido una tienda en Jerusalén. Y el altar de bronce que había hecho Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, estaba allí delante del tabernáculo del Señor. Y Salomón y la congregación fueron a consultarle. Salomón fue allí, ante el Señor, al altar de bronce que estaba en el tabernáculo de reunión, y ofreció sobre él 1000 holocaustos. Aquella noche, Dios se apareció a Salomón y le dijo: «Pide lo que quieras que yo te lo dé». Y Salomón respondió a Dios: «Tú has mostrado gran misericordia a mi padre David, y a mí me has constituido rey en su lugar. Ahora, oh Señor Dios, sea confirmada tu palabra dada a mi padre David, porque tú me has constituido rey sobre un pueblo tan numeroso como el polvo de la tierra. Ahora pues, dame sabiduría y conocimiento, para que yo pueda salir y entrar delante de este pueblo. Porque, ¿quién podrá gobernar a este pueblo, tu pueblo tan grande?» Entonces Dios dijo a Salomón: «Porque esto ha estado en tu corazón, y no has pedido riquezas ni posesiones, ni gloria ni la vida de los que te aborrecen, ni tampoco has pedido muchos años, sino que has pedido para ti sabiduría y conocimiento, para gobernar a mi pueblo sobre el cual te he constituido rey. Te son dados sabiduría y conocimiento. Pero también te daré riquezas, posesiones y glorias, tales como nunca sucedió con los reyes que fueron antes de ti, ni sucederá así después de ti». Salomón volvió a Jerusalén, desde el lugar alto que estaba en Gabaón, de delante del tabernáculo de reunión, y comenzó a reinar sobre Israel. Salomón también acumuló carros y jinetes. Tenía 1400 carros y 12.000 jinetes que puso en las ciudades de los carros y en Jerusalén junto al rey. El rey hizo que la plata y el oro fueran tan comunes en Jerusalén como la piedra, y que el cedro fuera tan abundante como los sicómoros que hay en la Cefela. Los carros de Salomón provenían de Egipto y de Coa. Los mercaderes del rey los adquirían en Coa al contado. Cada carro que importaban de Egipto costaba 6,5 kilos de plata, y cada caballo 1,5 kilos. Así los exportaba por medio de ellos a todos los reyes de los heteos y a los reyes de Siria. Amén. A lo largo de la escuela dominical, incluso cuando estaba en el grupo de jóvenes, he atendido a muchísimos retiros espirituales. La realidad es que la memoria no puede retener todo lo aprendido. De hecho, recuerdo pocas cosas que me hayan afectado, pero miren cómo es la naturaleza del ser humano, que recuerdo esto, cuando uno de los invitados de los oradores enfatizó la necesidad de ser exitoso para la gloria de Dios. Sí, tienen que tener buen trabajo, tienen que ser exitosos para la gloria de Dios y así poder servir al Señor. No quiero ser injusto con el predicador. De hecho, su punto seguramente no estaba señalado a lo que sería la prosperidad y el éxito. Pero mi pecaminosidad
la avaricia del ser humano, el vacío y el hambre de querer ser alguien hace que nuestros oídos se inclinen solamente a escuchar esto: ser exitoso para Dios. Y luego nos encontramos con este pasaje en 2 capítulo 1, en donde leemos cómo Salomón es enriquecido por Dios y recibe una gloria que está incluso mucho más allá de lo que él en algún momento pidió. Podríamos decir que tal vez es uno de nuestros pasajes favoritos, porque es un pasaje feliz. Dios le da al justo lo que le pide y aún más. En el versículo 12 leemos: también te daré riquezas, posesiones y gloria tales como nunca sucedió con los reyes que fueron antes de ti, ni sucederá así después de ti. Al leer este pasaje, sin embargo, nos tenemos que preguntar: ¿qué es lo que nos quiere decir verdaderamente el Espíritu Santo cuando nos cuenta la gloria y las riquezas, el éxito de Salomón? En el contexto leemos que el cronista describe los hechos teniendo en cuenta la restauración de Israel luego de volver del exilio. Una vez vuelto del cautiverio en Babilonia, la nación se debía levantar una vez más, y la pregunta era ¿cómo? Las riquezas en sí no podían ser la respuesta, porque la nación de Israel fue en ciertos momentos de la historia rica, próspera, y no obstante se olvidó de Dios y ha caído en desgracia. Si no son entonces las riquezas, nos preguntamos ¿qué es? Sin duda alguna, para el cronista la respuesta estaba en David y en Salomón, que estos eran los reyes por excelencia, aquellos que habían llevado la obra cúlmine de Dios, que era el templo de Dios. David había hecho los preparativos y Salomón había construido este templo. Estos dos reyes no eran perfectos porque habían tenido sus errores y sus pecados. Pero en el arrepentimiento de David al pecar y la oración de Salomón al dedicar el templo, cuando le pide a Dios que responda a sus oraciones, cuando estos se arrepientan y vuelvan hacia Él, se encuentra acá la clave para ser restaurados como pueblo de Dios. De hecho, el templo se trataba de la presencia de Dios en medio de ellos, lo cual implica que la restauración se encontraba en que Dios habite en medio de ellos. Y para que esto sucediera, tenía que estar fuera el pecado y de la idolatría de sus corazones. Entonces tenemos a David y a Salomón como los modelos a seguir, no solamente para Israel, sino también para nosotros. Es a la luz de la vida y del pacto que Dios hace con ellos, el fundamento sobre el cual Israel y nosotros podemos confiar en que Dios tanto los restauró a ellos como nos restaurará a nosotros. De hecho, la fe de una restauración está basada en las promesas de Dios y de su plan. Y es así que a la luz de esta verdad nosotros podemos entender el pasaje con mayor claridad. Porque en primer lugar entendemos de que jamás se trata de nosotros, sino que se trata de Dios. No se trata de mí, sino que se trata de Él y de su gloria. Salomón recibe una propuesta interesante en el versículo 7. Dios le dice: pide lo que quieras, que yo te dé. El rey ahora tiene la posibilidad de pedir riquezas, éxito, victoria. Y no obstante, leemos que él pide sabiduría y conocimiento, como leemos en el versículo 10. Salomón quiere que Dios le dé un entendimiento necesario para que pueda llevar a cabo los planes de Dios para con su pueblo. Él necesita esta sabiduría, este liderazgo, para que pueda llevar a cabo el oficio y el trabajo que Dios le encomendó. O sea, no se trata de que él como rey quiere ser engrandecido, sino de que él como rey es instrumento de Dios para llevar a cabo lo que Dios quiera. Muchas veces nosotros enfatizamos en la necesidad de tener un oficio específico o una riqueza necesaria para poder darle gloria a Dios. Tenemos que ser pastores, misioneros o grandes empresarios que den grandes ofrendas en miras de estar en paz con Dios, de glorificarle. Pero a Dios poco le interesa nuestro oficio.
Jamás se trata de qué hacemos o de quiénes somos, sino que se trata de la actitud que hay en nuestros corazones. De que nosotros confesemos en nuestro interior que no se trata de mí, sino que se trata de Dios. Se trata de la gloria de Dios y no de mi vida. Y en segundo lugar, también entendemos que nuestras vidas deben ser entendidas a la luz del plan divino. En los versículos 11 y 12 leemos que Dios responde positivamente a Salomón en su pedido. No solamente le da esta sabiduría y discernimiento, sino que también le otorga riquezas y prosperidad. Ninguno de los reyes que fueron antes de ti, ni los que vendrán después, serán como vos. Luego leemos en los versículos 13 cómo Dios confirma esta promesa y tenemos todos los detalles de la riqueza de Salomón. Frente a las verdades que están acá expuestas, uno podría llegar a suponer que Dios quiere que nosotros oremos con fuerza, con fidelidad, para que Él nos otorgue lo que nosotros le estamos pidiendo. Queremos que Dios otorgue nuestras necesidades, que responda positivamente a las peticiones de nuestros corazones, así como Dios lo hizo con Salomón. No obstante, leer la grandeza de Salomón como simplemente un regalo que Dios le hizo a él, supone un riesgo muy grande para nuestra fe. Porque primero, nuestra naturaleza pecaminosa hace que todo se trate de nosotros. Dios tiene que responder lo que yo pido. Dios me tiene que dar a mí. Se trata de mí y no de Dios. Y lo segundo, el riesgo es que nosotros justificaríamos esta avaricia que está dentro de nuestros corazones, este egocentrismo de que Dios tiene que darme todo, a través de la palabra de Dios. Como que dotamos de espiritualidad, esto es lo que nos está diciendo acá, cuando en realidad no hay más que un deseo, un mero deseo carnal de querer nosotros tener lo que deseamos. La vida y éxito de Salomón debe ser entendida a la luz del pacto de Dios que hizo con David y con todo Israel. La temática está más interesada en pensar en Salomón según los propósitos de Dios, más que en los hechos y los logros de la vida de Salomón. No se trata de cuánto logró Salomón, cuán rico fue, cuán próspero fue, sino de cómo Dios llevó a cabo sus planes a través de la pequeña vida de este rey. Dios puede obrar de diferentes maneras. Puede hacerlo a través de las riquezas y puede hacerlo a través de la pobreza, como leemos en la vida de Pablo en Filipenses 4:12. Sé vivir en la pobreza y sé vivir en la abundancia, afirma el apóstol. Tal vez el gran error que tenemos los cristianos es pretender que Dios obre a través de nuestras vidas y a través de nuestras riquezas. Y pedirle que Dios nos bendiga para que nosotros podamos hacerlo, para que podamos darle gloria a Él. Y lo que hacemos es básicamente usar a Dios como excusa para alimentar nuestros bolsillos. Y al fin y al cabo que se trate de nosotros y no de la gloria de Cristo. Todo lo expuesto entonces nos lleva a preguntarnos cómo entonces vivimos para la gloria de Dios. Lo primero es que tenemos que hacer lo contrario. Nosotros pensar nuestras vidas a la luz del plan divino y no de que Dios me tiene que responder a mí. Dios tiene un propósito para su iglesia y tiene un propósito para cada uno de nosotros como miembros del cuerpo de Cristo. En este contexto en donde tenemos dones, talentos, donde somos mayordomos de lo que Dios nos dio, nuestro ser es el primero que se tiene que entregar a Dios. O sea, nosotros nos entregamos a Él y no Él tiene que darnos a nosotros. Nosotros nos ofrecemos como sacrificio vivo, agradable a nuestro Dios. Lo segundo es que tenemos que vivir según el plan divino. Dios quiere que seamos usados tanto en la pobreza como en la riqueza. Y si nuestros bienes fueron entregados para darle gloria a Dios, entonces nos preguntamos cómo podemos hacerlo. A veces nosotros alimentamos demasiado nuestra avaricia queriendo que Dios nos dé, cuando en realidad nosotros nos preguntamos con lo que Dios nos dio, ¿cómo podemos nosotros glorificarle a Él? ¿Cómo nosotros podemos vivir según su plan? Nos preguntamos entonces, ¿cómo yo puedo ser mayordomo
con los bienes que Dios me dio? ¿Cómo puedo, en vez de ser un mayordomo teórico, pasar a la práctica hoy? Y eso es lo que tal vez nos podemos preguntar en este día de forma práctica. Nuestras vidas no giran en torno a cómo Dios me puede dar en mi vida, sino a lo que Dios ya hizo en mi vida en la obra de Cristo. Porque a través de Él encontramos la plenitud de nuestro existir y en su gloria vemos nuestra mayor esperanza. Y sobre este fundamento nos preguntamos entonces cómo yo puedo servirle como instrumento para su gloria. Porque en el final jamás se trata de mí, sino que se trata de Él, de Dios y de sus propósitos en esta tierra. Oramos. Padre Celestial, confesamos una vez más que se trata de ti y no de nosotros. Y a través de este pasaje que vemos cómo engrandeces la vida de Salomón, entendemos de que vos obrás a través de las riquezas y a través de la pobreza también. Y en este pasaje, a través de este pasaje, entendemos, Señor, que se trata de tus planes sobre esta tierra. Y te pedimos que nos ayudes, inclina nuestros corazones a vivir para tu gloria, Señor. Guíanos una vez más, oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.